vamos a ver cómo representar fracciones en la recta real, en la recta numérica. Lo primero vamos a considerar una fracción del tipo n partido por d, donde n es el numerador y d es el denominador. Sabes que en una fracción el denominador representa el número de partes que partimos la unidad y el numerador el número de partes que tomamos. Entonces, lo primero vamos a distinguir entre dos tipos de fracciones. La primera, que son las fracciones propias. Una fracción propia es la que el numerador es menor que el denominador. Es del tipo n es menor que el denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador, siempre ocurre que la fracción va a estar situada entre el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque si tú haces una división, sabes que una fracción representa también el cociente entre dos números. Si, por ejemplo, tienes 3 cuartos, si tú haces la división 3 entre 4, te va a salir 0,25, es un número menor que 1. Si haces 4 dividido entre 5, te va a salir 0,20, también un número menor que 1. Y siempre, si tú pruebas a hacer divisiones en las cuales el numerador es menor que el denominador, siempre te va a salir un número que es menor que 1, pero que no es un número negativo, porque para ello tendría que ser negativa. Será entonces, por tanto, un número que está entre el 0 y el 1. Y como ejemplo, pues vamos a poner pues 3 cuartos. Cuando tenemos una fracción de este tipo, una fracción propia, si la queremos representar en la recta real, lo primero que hacemos, tenemos la recta, situamos el origen numérico, que es el 0 siempre, y repartimos, bueno, en la recta tendremos aquí el 1, 2, 3, en la parte negativa estará el menos 1, menos 2. Entonces, si sabemos que va a estar situada entre el 0 y el 1, nosotros sabemos que nuestra fracción va a estar aquí situada, entre el 0 y el 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cogemos esta unidad, este trozo de la recta, y lo dividimos en el número de partes que nos dice el denominador, que son 4 partes. Para dividirlo, primero dividimos por la mitad, después cada mitad por la mitad, y ya lo tenemos dividido en 4 partes. Después, ¿cuántas partes tengo que coger? Desde el 0 tengo que coger lo que me dice el numerador, que son 3 partes. Entonces cogeré 1, 2 y 3. Luego mi punto estará situado exactamente aquí, y este punto ya lo marco y diré que este punto de aquí es el 3 cuartos. Esa es la situación, la representación de esa fracción en la recta. Vamos a ver otro ejemplo también de fracción propia. Por ejemplo, ahora vamos a coger un número negativo. Menos 2 tercios. Primero, como es un número negativo, sabemos que va a estar entre el 0 y el 1,
pero en la parte negativa, ¿vale? Con lo cual yo arriba voy a añadir, cuando he puesto está entre el 0 y el 1, si es positiva, o entre el 0 o entre el -1 y el 0 si es negativa. ¿De acuerdo? Esto es importante subrayar, que si está entre el 0 y el 1 si es positiva, o entre el -1 y el 0 si es negativa. ¿Vale? Entonces, esta que vamos a representar, como es negativa, va a estar entre el 0 y el -1, entre el -1 y el 0. Por lo tanto, ahora mi fracción va a estar situada aquí, en este tramo. Divido ese tramo en el número de veces que me dice el denominador, que son 3 partes, luego divido este en 3 partes, y cojo 2 partes, que es lo que me dice el numerador, pero desde el 0. Yo siempre empiezo a contar desde el 0. Entonces cogeré 2 partes desde el 0, es 1 y 2 partes, luego mi fracción estará situada en este punto. Y este es el -2 tercios. Ya tengo representados mis 2 puntos. Vamos. Vale, lo dejo aquí en pequeñito y ahora vamos a continuar con la fracción propia. Impropia. Lo mismo que antes decía que una fracción propia era la que el numerador es más pequeño que el denominador y está situada entre el 0 y el 1. Ahora la fracción impropia es una fracción en la cual el numerador es mayor que el denominador. Y esa no va a estar situada entre el 0 y el 1. Esa vamos a ver dónde va a estar situada. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pasarla, convertirla en un número mixto. Y un número mixto está formado por un entero más una fracción propia. Vamos a poner un ejemplo. 5 tercios. Observa que 5 tercios, el numerador 5 es mayor que el denominador 3. Por lo tanto, esto quiere decir que podemos expresarlo siempre que una fracción, el numerador, es mayor que el denominador, podemos expresarlo como un entero y una fracción propia. Una fracción propia que tiene el numerador menor que el denominador. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero que tienes que hacer es dividir el numerador entre el denominador, como si fuera una división normal. 5 entre 3, pero no vamos a sacar decimales, vamos a hallar solamente el entero y el resto. Entonces 5 entre 3 cabe a 1, 3 por 1 es 3, hasta 5, 2 y terminamos aquí. De manera que el cociente, este número va a ser el entero. Luego esto será igual a 1, que es el número entero, más, y el resto, 2, será el numerador de la fracción y dividido por el mismo número de partes que teníamos dividida la fracción original. ¿Vale? Luego 1 es el entero y 2, que es el resto, es el numerador de la fracción, partida por 3, que es el mismo denominador que tenía la fracción original. Entonces ya hemos representado nuestra fracción como un entero más una fracción propia. El numerador es menor que el denominador, que es 3. ¿Cómo representamos esto? ¿Entre qué número estará situada? Pues esta estará situada entre, concretamente, como tenemos un entero, pues estará situada entre el 1 y el 2. Si tuviéramos una fracción que nos sale cuando la hacemos
2 más 3/5 estará situada entre el 2 y el 3. Pero ahora vamos a ver más ejemplos. Vamos a representarla. Tenemos nuestra recta y tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3. ¿Entre qué número está? Como tenemos un entero, esto quiere decir que para representar ya tenemos una unidad entera. Luego mi número va a estar entre el 1 y el 2. Si esto es 1, va a estar entre el 1 y el 2. Para ello dividimos el espacio entre el 1 y el 2 en el número de partes que me dice el denominador, 3 partes, y cojo desde el 1, cojo 2 partes, 1, 2, y mi punto, el que yo quiero representar, estaría aquí. Y ahora yo aquí lo que pongo es la fracción que me estaban pidiendo representar, que es 5/3. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a ver más ejemplos. Vamos a empezar con una fracción, por ejemplo, representar en la recta la siguiente fracción. 4/5. Lo primero tenemos que ver esta fracción si es propia o impropia. Como el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia y por lo tanto va a estar entre el 0 y el 1, porque es positiva. Si fuera negativa estaría entre el 0 y el -1. Entonces representamos la recta. Voy a representar una recta larga porque voy a representar todos los ejemplos a continuación en la misma recta. Entonces yo tengo aquí el 0, el 1, el 2, el 3. Por aquí el -1, el -2. Entonces 4/5 va a estar situado entre el 0 y el 1, aquí. Por lo tanto, tengo que dividir entre el número de partes que me dice el denominador, que son 5 partes. Por lo tanto, yo esto lo divido, pongo 4 rayitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay que intentar que todas las partes sean iguales. Una vez que hemos partido la unidad entre el 0 y el 1 en 5 partes, cogemos tantas partes como nos dice el numerador, 4, y empezamos desde el 0, 1, 2, 3, 4, luego nuestro punto está aquí. Este punto es el que representa la fracción 4/5. Ahora vamos a representar otro ejemplo, sería 10/4, por poner un número un poco más grande, 10/4. Entonces 10/4, lo primero, ¿es una fracción propia o impropia? Es una fracción impropia porque el numerador 10 es mayor que el denominador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar en número mixto, un entero más una fracción propia. ¿Cómo lo hacíamos? Haciendo la división. Hacemos la división y nos queda 10 entre 4. Voy a ponerlo mejor aquí abajo. 10 dividido entre 4. Hacemos la división. 2 por 4, 8. Hasta 10, 2. Y este sería el resto. Con lo cual, nuestra fracción es equivalente a este de aquí, que es el entero, 2 más este de aquí, que es el numerador de la fracción propia, y el denominador es el mismo, 4. 2 más 2/4. ¿Esto qué significa? Que podemos, esta fracción va a estar situada entre el 2 y el siguiente, que sería el 3, porque vamos a tener dos unidades más un trocito, 2/4, luego va a estar situada entre el 2 y el siguiente número, que es el 3.
Entonces ya sé que mi fracción va a estar situada aquí, entre el 2 y el 3. Luego ese de ahí, ese espacio lo tengo que dividir entre el número de partes que me dice el denominador, son 4 partes, luego divido entre 4 partes. Divido primero por la mitad, cada mitad por la mitad y ya tengo 4 partes. Y ahora tengo que contar desde el 2 tengo que contar 2 partes de las 4 que he hecho. Entonces desde el 2 cuento 1 y 2 partes y aquí es donde estará situada la fracción que me han pedido, que es 10 cuartos. Vamos a hacer otro ejemplo. Representar la fracción menos 8 tercios. Menos 8 tercios es una fracción que, como el numerador es mayor que el denominador, es una fracción impropia. Luego tenemos que pasar a número mixto. Para pasar a número mixto hacemos la división. 8 dividido entre 3. Nos va a quedar 2 por 3, 6, hasta 8, 2. Volvemos a tener 2. Esto no es una cosa que suceda siempre, esto es casualidad que ha ocurrido así, ¿vale? Entonces tenemos que nuestra fracción es equivalente a menos, porque es un número negativo y tenemos que poner el paréntesis, el entero, que es el cociente, 2 más nuestra fracción, que es este 2, es el numerador de la fracción propia, que tendrá el mismo denominador que anteriormente. Entonces, ahora como es un número negativo, va a estar entre el menos 2 y el menos 3, el siguiente, ¿vale? Entonces, tendremos primero que representar aquí en la recta, porque me ha faltado una rayita. Vamos a poner aquí el menos 3. Luego tendré que dividir esta parte entre el menos 2 y el menos 3. Lo voy a tener que dividir en lo que me dice el denominador, que es 3 partes. Divido en 3 partes y cojo 2 desde el menos 2. Entonces, desde el menos 2 cojo 1 y 2 partes y aquí estará situada la fracción menos 8 tercios. Bien, y por último vamos a hacer 4 ejemplos y ya con esto debe de quedar claro. ¿Vale? Entonces el primer ejemplo vamos a representar las siguientes fracciones. 16 tercios por una parte, por otra parte menos 5 sextos menos 133 cuartos 623 quintos. No hay que asustarse porque veamos números muy grandes en el numerador, porque el proceso es el mismo y es igual de fácil. Lo primero es ver si esta fracción, cuáles son propias, cuáles impropias. La A, el numerador es mayor que el denominador, es una fracción propia. Hay que pasarla a número mixto. Para pasarla a número mixto hacemos la división. Nos queda 16 dividido entre 3, que son 3 por 5, 15, a 16, 1. El 5 es el entero, más el denominador es el mismo y el resto, el 1, es el numerador de la fracción. Ya una vez que tenemos esto, podemos representarla. Vamos a representar, no hace falta pintar desde el 0, porque yo sé que esta fracción va a estar entre el 5 y el siguiente, que es el 6. Entre el 5 y el 6. Pues yo dibujo en la recta el 5 y el 6, porque los demás números, yo sé que hacia aquí va a estar
el 7, después el 8, por aquí vendrá el 4, pero a mí nada más que me interesa la zona de la recta que está entre el 5 y el 6. Esta zona de aquí la tengo que dividir en 3 partes. Divido en 3 partes y voy a coger desde el 5, tengo que coger una parte porque tengo 5 unidades enteras, que sería aquí, más una de 3, que sería esta, la primera, 1/3. Con lo cual desde este cuento 1 y mi fracción estaría representada aquí. Como veis, no tiene dificultad ninguna. Vamos con la siguiente. Este es un número negativo, va a estar en la zona negativa de la recta, por tanto, y nos fijamos que el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia, luego va a estar entre el -1 y el 0, porque está en la parte negativa. Como ya sabemos dónde va a estar, pues representamos nuestros puntos, el -1 y el 0. Esta zona, ¿en cuántas partes la tengo que dividir? En lo que me dice el denominador, que son 6 partes. Para ello yo divido en 3 partes primero y después cada parte la divido en 2 partes. Esto lo hago así para que me salgan las partes lo más igualitas posible. Y una vez que estoy aquí, tengo que coger 5 partes siempre desde el 0 o desde el número que esté más próximo al 0. En este caso, desde el 0, 5 partes. También podía haber hecho desde el -1, una. 1, voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros que también yo sé que 6 sextos menos 6 sextos sería -1. Yo podía haber contado desde el -1, 1 para atrás, ¿vale? Sería otra forma de haber encontrado la situación. Entonces aquí tenemos este punto que es el que representa -5 sextos. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es negativa, va a estar en la parte negativa de la recta y el numerador es mayor que el denominador. Primero pasarlo a una fracción, a un entero más una fracción propia, hacemos la división y son 133 dividido entre 4. Esto me cabe a 3, 3 por 4, 12, a 13, 1, bajo el 3, 3 por 4, 3 por 4, 12, a 13, 1 y no sigo porque me interesa el cociente y el resto. El cociente es la parte entera. La fracción que tiene el mismo denominador, 4, y el resto, 1, es el numerador de la fracción propia. Ya solamente tengo que representarlo. ¿Qué puntos me interesan? Va a estar entre el 33 y el siguiente, que es el 34. Luego va a estar, en la recta represento el 33 y el 34, pero ojo en la parte negativa, ¿vale? Porque es un número negativo. Con lo cual yo, mi recta, si tengo aquí 2 puntos, donde va a estar el -33, estará aquí. Y aquí estará el -34, porque cuando yo vengo contando por la recta, yo en realidad, fijaros que tengo aquí el 0 y vengo -1, -2, -3, punto suspensivo, -33, -34, ¿de acuerdo? Que siempre está, tenemos que fijarnos cuando estamos representando en negativo cuál es el orden de los números. Entonces, ¿en cuántas partes dividimos? En 4 partes, que es lo que nos dice el denominador. Dividimos en 4 partes y cogemos desde el que está más próximo al 0, en este caso el 33, el -33, tenemos que coger lo que nos dice el numerador, una parte. Entonces desde aquí avanzamos 1 hasta aquí y este es la representación del -133 cuartos. ¿Vale? Y vamos a hacer el último, que es igual de fácil. A simple vista se ve que el numerador es mucho mayor que el denominador, entonces hacemos la división. 623
dividido entre 5. 5 por 1 es 5, a 6 1, baja el 2, 5 por 2 10, a 12 2, 5 por 4 20, 21 22 23 y ya se acabó, ya me saldrían decimales. Luego tengo un cociente de 123 y un resto de 3. Luego esto es igual a la parte entera, 124, el cociente más fracción de denominador 5 y el numerador, el resto, que es 3. Represento, va a estar entre el 124 y el 125. Como es positivo, va en este orden, 124 y 125. ¿En cuántas partes tengo que dividir? En 5 partes. Por lo tanto, hago 1, 2, 3, 4 y 5 partes y cojo desde el más pequeño, el 124, cojo 3, el más próximo al 0, 1, 2, 3, estaría aquí mi número situado en la recta, el 623 quintos. Y espero que ya no haya ninguna duda de esto.